Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a las 8 personas que se encuentran conectadas en este momento. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Entonces vamos a hacer algunas apreciaciones puntuales con respecto al informe final que debemos entregar en este momento. Vamos a hacer una revisión de todos los apartados porque en algunas entregas he visto que están confundiendo ciertos datos. Vamos a hacer un recorderis porque todavía sigue siendo falta ese plus en la redacción. Estamos todavía escribiendo como hablamos. Entonces es un aspecto que debemos mejorar. ¿Sí? Ustedes vienen de un proceso donde comenzamos en primer semestre con una asignatura de adaptación al medio, después con los proyectos integradores, paralelamente algo que se llama expresión, entonces lo ideal es implementar eso. Esa es una gran deficiencia que se evidencia en aquellos profesionales de las tecnologías de la información y la comunicación, que somos muy buenos en toda la parte tecnológica, en toda la parte de diseño de sistemas, automatización de los mismos, pero en la redacción estamos fallando. Entonces vamos a hacer la revisión puntual de los apartados o de los capítulos que debe tener el informe final para hacer unas apreciaciones y unas modificaciones que vienen reglamentadas desde el Comité de Modalidades de Trabajo de Grado. Entonces, en este momento en pantalla ustedes van a encontrar ese formato que venimos trabajando. Bueno, unas cositas, unas apreciaciones puntuales que denotan, uno podría inferir lo siguiente: o no revisan bien, o de pronto el trabajo lo envían así, lo cogieron, el último que encontraron y lo enviaron. Encuentran unos trabajos con portadas del año 2020. Uno dice, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Dónde está la revisión, esa revisión exhaustiva, esa revisión crítica que nosotros debemos hacer? También se evidencian algunos trabajos que en la portada inicial escriben los nombres de unos estudiantes y en la otra, en la contraportada, aparecen otros datos. Entonces queda ahí como uno como que, ¿qué puede inferir? ¿Qué puede agregar? ¿Qué puede pensar al respecto? Vamos a irnos acá con el apartado de los capítulos. Entonces, recordemos que el informe final ya es un producto, ya es relatar, ya es indicar todo lo que se hizo. ¿Sí? Ustedes ya hicieron un proceso en Proyecto Integrador 1, donde aprendieron qué es un anteproyecto, donde aprendieron metodología de la investigación, donde aprendieron algunas técnicas de recolección de información, cómo buscar información y demás. Y comenzaron a desarrollar su anteproyecto. Proyecto Integrador 2 sirve para desarrollar ese anteproyecto y que se enfrentaban a un jurado, el cual los evaluó en un encuentro. Proyecto Integrador 3 ya vamos a adelantar ese informe final de resultados. Entonces, cuando ya se habla de un informe, nosotros primero, la redacción no debe ir en pasado, perdón, no debe ir en futuro como en el anteproyecto, sino en pasado porque ya realizamos las actividades. Entonces, nuestro informe final, ¿qué debe contener? En primera medida, ven acá, me pasé, primera medida debe llevar la introducción, ¿cierto? La cual para estos tipos de trabajo debe llevar unos apartados que ya vamos a volver a recordar. El siguiente capítulo, o el primer capítulo, porque la introducción no se considera como un capítulo, sería el enfoque teórico. Este enfoque teórico va a ir relacionado a toda la actividad que nosotros desarrollamos en el proyecto. Actividad tales como descripción del problema, formulación del problema, justificación, objetivos, el marco referencial que está compuesto por el marco teórico, conceptual, legal, tecnológico, marco de antecedentes y estado del arte. ¿Sí? Después viene nuestra metodología desarrollada. Entonces, ¿cuál fue esa metodología que ustedes utilizaron? Una metodología descriptiva, una metodología aplicada, una metodología correlacional, ¿sí? Pero en esa metodología no es decir, metodología de investigación descriptiva, es aquella que hace referencia a X, Y, Z. No. Ella es mencionar ahí en ese apartado qué hicieron ustedes en cada una de las fases, ¿sí? En la fase 1 realizaron tal actividad, en la fase 2 tal, y así sucesivamente. Con respecto a los resultados y discusión, ¿sí? Nosotros debemos mostrar qué obtuvimos o qué se obtuvo en el desarrollo de ese proyecto. Recuerden, y en eso he sido muy enfático, que debemos tener en cuenta que esos resultados no pueden ser netamente el software. Nosotros no podemos seguir cometiendo esa mala práctica en el desarrollo de proyectos que consideramos que el producto es un desarrollo de software, ¿sí? Porque existe mucho trabajo antes de.
o sea, al llegar a ese producto, de ¿cómo se llama? De ese software, de esa herramienta tecnológica que ustedes desarrollaban, de esa aplicación, ustedes debieron cumplir unas fases, ¿sí? Y eso es digamos, una de las buenas prácticas en el desarrollo del software que ustedes estarán viendo o van a ver más adelante en asignaturas como requerimientos de software, ingeniería del software, arquitectura del software, ¿sí? Que, digamos, lo que normalmente se critica a los desarrolladores, a los ingenieros, a los tecnólogos, a los encargados de toda esa parte de construcción del software, es que somos muy buenos digitando, muy buenos con la sintaxis de un lenguaje de programación, de un entorno integrado de desarrollo, pero somos malos para documentar. Y estamos aplicando algo que en el desarrollo de software se le conoce como ingeniería inversa. Entonces debemos, digamos, la meta que he tenido implícita en todas las asignaturas es comenzar a erradicar esa mala praxis y mejorar desde los primeros semestres para ya cuando ustedes lleguen a los semestres avanzados tengamos un mejor dominio del tema. Después vendríamos con las conclusiones, recomendaciones, la bibliografía que he encontrado muchos trabajos con errores porque me están confundiendo. Toman bibliografía, para construir la bibliografía lo hacen en normas ICONTEC o lo hacen en normas IEEE o aplican las normas APA versión 7 de una forma inadecuada. Recordemos que al aplicar las normas APA de forma inadecuada, estamos incurriendo en plagio, ¿sí? Porque no estamos utilizando las normas de acuerdo a como lo estipula la Asociación de Psicólogos Americanos o la Asociación de Psicología Americana, ¿vale? Y los anexos, cualesquiera que ustedes consideren pertinentes y necesarios para el desarrollo de su proyecto. Entonces, aquí ustedes deben presentar un glosario, ¿cierto? Esto es otro de los apartados que cambian. Ese glosario debe ir, y en la parte de abajo está especificado lo que ustedes deben hacer. Es una lista alfabética de términos y sus definiciones o explicaciones necesarias para la comprensión del documento, ¿sí? Encuentra uno en ocasiones que las palabras están en un orden no adecuado, no listado de forma alfabética. Entonces, ese es un punto para que todos vayan revisando en sus informes finales si cumplen o no cumplen con estas condiciones. Recomendación especial. Todas estas definiciones propendamos por realizarlas desde el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Sí? Aquellos términos ya puntuales que de pronto no encuentren como CSS, como Java, como Python, como, no sé, modelo vista controlador, que sean propias del quehacer tecnológico, entonces busquémoslas desde la página oficial, ¿sí? O sea, si yo voy a buscar alguna definición puntual de qué es Java, pues me remito a la página de Oracle donde me explican qué es Java, ¿cierto? Si voy a hablar ¿cómo se llama? De qué sé yo, de Python, pues está la página de python.org, o si voy a hablar del desarrollo web, del desarrollo frontend, pues busco páginas o blogs especializados. Propendamos por buscar páginas especializadas, académicas, de índole científico, para que nuestras definiciones sean mejor y no con páginas como Wikipedia, como Rincón del Vago, como tustareas.com. La verdad, eso le resta ese carácter científico y académico a nuestro trabajo. Listo. En el apartado de resumen, aquí les vuelve a pedir, escriban el título del proyecto, todo en mayúscula. El autor o los autores, la descripción. Entonces, en este caso, ese resumen es una presentación breve y precisa, sin interpretación de contenido. ¿Qué quiere decir sin interpretación de contenido? No vamos a hacer apreciaciones personales. ¿Listo? El resumen nunca lleva citas y referencias. ¿Por qué? Porque es un escrito de inspiración de los autores, o sea, de inspiración de ustedes como escritores, como autores de estos proyectos. ¿Listo? No debe exceder las 500 palabras y al finalizar ustedes deben escribir las palabras claves o frases claves. ¿Por qué hago referencia a frases claves?
Resulta que algunas palabras como desarrollo web o programación web, si yo las divido como programación y web o como desarrollo y web, el significado va a ser totalmente diferente. Entonces, en este caso del apartado de las palabras claves, lo que yo hago es, si tengo una frase como el desarrollo web, pues la especifico aquí. No deben, ojo, aquí no deben definirlas, ¿no? Ustedes lo único que hacen es colocarlas en orden alfabético, las palabras claves que yo como lector voy a tener que adelantar o voy a tener en cuenta a la hora de, de desarrollar nuestro proyecto. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Después viene aquí el abstract, que aquí hay una definición muy explícita de lo que deben hacer. Todo lo mismo de la anterior página, pero en inglés. Evitemos utilizar el traductor, ¿sí? Aquí es donde ustedes vienen a implementar esos 6 niveles de inglés, 5 o 6 niveles, dependiendo de la carrera que estén adelantando, para realizar esa traducción. ¿Por qué? Porque es que ¿cómo se llama? Cuando se usa el traductor se nota, ¿sí? Lo que ustedes quieren decir, no lo que el traductor les va a traducir, valga la redundancia. Entonces debemos tener muy en cuenta eso, traducirlo nosotros mismos, porque el hecho de que de alguna frase que nosotros estamos utilizando en español se va a traducir de forma incorrecta y cuando se hace la traducción no se va a comprender lo que ustedes han querido decir. Bueno, entonces viene aquí un apartado puntual que deben tener y que tiene ciertos cambios de acuerdo a lo que habíamos hablado en un comienzo. Entonces, en este capítulo, o sea, en la introducción, en el primer apartado del proyecto, entonces usted lo que van a hacer es, la introducción debe llevar un párrafo introductorio donde hablemos en términos generales del proyecto. El siguiente párrafo podríamos hablar de todos los antecedentes, ¿sí? De toda esa parte de la situación problemática. No traer el problema, ojo, no traer el problema tácito, copiado textualmente de lo que hicimos, porque ese lo vamos a necesitar más adelante, sino como una síntesis de todo lo que está sucediendo. Después de eso, vamos a indicar cuál es el por qué o cuál es la importancia de nuestro proyecto, que sería la justificación. Una vez hemos hecho la justificación, hemos informado en esta parte, ¿sí? Otro párrafo, digámoslo así, pequeño, donde hablemos de la justificación o del por qué es importante nuestro proyecto, venimos a decir cuáles son las metas o cuál es la meta que queremos tomar con este proyecto, sin copiar puntualmente ese objetivo general y específico. ¿Listo? El último párrafo nos dice que debemos presentar un esquema temático, o sea, vamos a decir qué contiene este informe. Entonces yo diría, en el capítulo 1 va a tener un enfoque teórico, el cual va a tener X, Y cosa, el capítulo 2, el capítulo N, ¿sí? Para que lo tengamos presente. ¿Listo? Entonces, en esa partecita ahí debemos tener presente eso. Ojo con esto, la elaboración de la introducción es un trabajo netamente personal del autor de la investigación, ¿sí? O sea, de redacción de ustedes, no de haber citas, no de referencias. ¿Listo? Y aquí en el enfoque teórico es algo que yo les decía a ustedes que cambió porque se tenía en cuenta que eran solo los marcos. Entonces, ¿qué debe comprender ahora este enfoque teórico? Este capítulo 1.1 va a ser la descripción de la situación problemática. O sea, esa descripción del problema que ustedes ya hicieron en su anteproyecto, la vamos a trasladar acá. El capítulo 1.2 va a ser la formulación del problema, la pregunta problema. El capítulo 1.3 va a ser la justificación. El capítulo 1.4, por acá, bueno, que siga, 1.4 sería los objetivos. El capítulo 1.5 sería el marco teórico y así sucesivamente, hasta llegar al marco legal y tecnológico, ¿sí?
Eso es lo que va a comprender nuestro enfoque teórico. Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta, duda, inquietud? El informe, el texto que va en inglés es solo el resumen. Sí, señor, junto con las palabras claves. Bueno, creo que no hay más. Eh, el, Señor. el proyecto va en formato IEEE, ¿no? No, señor. Eh, No, señor. Oh, las normas para presentar el proyecto son APA, versión 7 para citas y referencias, e ICONTEC en cuanto a forma, tamaño de letra, tipo de letra, alineación, márgenes. Profe, en el caso del videojuego, la metodología, el profe dice que va como la serie de pasos para llegar a... Entonces, no sé, me encuentro un poco perdido en ese tema. ¿Qué metodología ustedes están utilizando para desarrollar el videojuego? Pues, pues nosotros no tenemos como muy en claro eso. Uy, ojo porque en el anteproyecto eso Nosotros debe haber quedado manejamos claro. lo que el profe nos enseñó, ¿no? ¿Qué les enseñé yo? Lo de sobre el libro de la metodología de la investigación de este señor que De nos... Roberto Hernán Sampieri, ¿cierto? Y ahí tenemos Ujú. 4 tipos de metodologías. ¿Cuál eligieron ustedes para el desarrollo de su proyecto? Habíamos elegido, creo que era la... No recuerdo bien. Ojo, porque a este momento, que ya hayamos pasado 2 proyectos integradores y no tengamos clara la metodología, tenemos inconvenientes porque no sabemos entonces cuál es el alcance puntual de nuestro proyecto. Yo tengo que tener muy claro que si es una metodología descriptiva, ella va a llevar unas tareas. Si es una metodología correlacional, ella va a llevar unas tareas. Si es una metodología aplicada, va a llevar unas tareas. Entonces debemos tener muy claro eso, muchachos. Pues nosotros al principio, pues uno de los trabajos fue decidir qué metodología íbamos a usar, ¿sí? Pero durante el proceso, pues digamos que las cosas cambian y no es muy claro. Entonces por eso pido algo de orientación. Por eso, pero es que quienes tenemos el material y quienes más conocen el proyecto que ustedes. Yo no puedo llegar en este momento a decir el proyecto de Marlon debe llevar una metodología aplicada, porque el autor del proyecto es Marlon. Marlon sabe hasta dónde quiere. Marlon ya hizo un estado del arte, ¿cierto? En el caso del videojuego de Diego, Robert y el otro compañero que se me escapa el nombre, pues ustedes saben que van adelantando. Ustedes podrían decir, es una no, metodología aplicada por X o Y circunstancia o es una metodología descriptiva por X o Y circunstancia. Es preocupante que transcurridas casi 10 clases del tercer proyecto integrador tengamos dudas con respecto a la metodología. Dígame, Marlon. el proyecto integrador 3, o sea, esta área tiene como finalizar, entregar el proyecto tangible. Por ejemplo, si nuestro proyecto es crear un prototipo, debemos entregarlo tangible, lo que es el prototipo o el proyecto en general nomás. El proyecto, o sea, hasta donde ustedes se comprometan. O sea, que si nuestro proyecto, el objetivo dice que hacer, por ejemplo, crear un robot, tenemos que entregarlo. Sí. Yo por eso molesté mucho en el alcance del proyecto, porque yo les decía a ustedes, si ustedes se comprometen a crear, a enviar un robot a Marte, pues cuando termine el proyecto Integrador 3, eso lo deben entregar. ¿Sí? Eso, digamos que lo debe tener muy claro, muy definido el alcance. Una cosa es que yo plantee el diseño de un prototipo, ¿cierto? Porque yo al hacer un prototipo voy a estar haciendo una especie de maqueta. Entonces yo digo, mire, el robot va a funcionar de esta forma. Voy a poner un ejemplo. Yo voy a hacer un sistema de seguridad para el ingreso a Nissan Hill. Entonces, en el ingreso a Nissan Hill, pues para poner en marcha ese proyecto es muy difícil porque debo tener la autorización de la universidad debe incurrir en ciertos
gastos para, por ejemplo, colocar lectores de huella, qué sé yo, una puerta que se habilite cuando ingrese. Pero entonces, ¿qué puedo hacer yo? A través de una maqueta, a través de un prototipo con Arduino, por ejemplo, con ProtoBoard, pues yo voy a simular cómo se entrega, cómo va a funcionar. Ya que se lleve a una versión, a implementar ese proyecto, pues ya no depende de nosotros porque quien autoriza todo eso en este caso sería el representante legal, que es el señor rector. ¿Sí? O sea Entonces, ojo con eso. o sea que entregamos en sí lo que dice nuestro objetivo general, ¿sí? Sí, claro, eso es lo que yo les voy a revisar. Bueno, sí, señor. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces vamos a continuar acá con nuestro formato. Entonces les repetía, aquí en el enfoque teórico, el primer capítulo, o sea, hagan de cuenta que ustedes comienzan a transcribir lo que tienen en el anteproyecto, desde la descripción del problema hasta terminar el marco referencial. ¿Sí? Eso todo, digamos, sería una transcripción literal de lo que tiene el anteproyecto acá. ¿Vale? Para que lo tengan muy presente. Después van a tener la metodología desarrollada. Entonces, se puede dejar o se puede llamar metodología desarrollada o ustedes le pueden colocar el nombre de la metodología o un nombre que haga apología a la metodología que utilizaron. Y aquí ustedes indican todo lo que hicieron desde el punto de vista metodológico, ¿sí? ¿Qué técnicas de recolección de información utilizaron, qué instrumentos, qué fases, pero no vamos a empezar a definir acá que una metodología descriptiva es aquella que tal o un enfoque cuantitativo es aquel que tal. No. Ya empezamos a aplicar porque eso ya lo dijimos en el anteproyecto. Ya hicimos esas actividades en el anteproyecto. Aquí estamos rindiendo un informe de lo que se desarrolló. Después vienen los resultados y discusión. Estos resultados y discusión también puede plantearse de acuerdo al resultado que ustedes estén indicando, planteando. No necesariamente tienen que tener este capítulo. Aquí es un ejemplo, por eso se hace esta aclaración acá. Entonces, ¿qué deben tener en cuenta en estos resultados y discusión? Todo lo que ustedes desarrollaron durante el trabajo de su proyecto. Entonces, ustedes comenzaron con una fase de análisis donde revisaron por qué una metodología de investigación era la adecuada, concretaron la idea con la que comenzaron, plantearon un problema, lo formularon, ¿cierto? Después de eso definieron que si iban a hacer una herramienta tecnológica, un software, una aplicación, entonces lo ideal, lo idóneo para esa aplicación sería una aplicación web integrando tecnologías de frontend como HTML, CSS, JavaScript, con unas tecnologías backend como PHP, ASP.NET, MySQL, SQL Server, Oracle, Postgres, MongoDB, ¿sí? El cual va a consumir unas API o va a tener creadas unas API, ¿sí? O el cual va a estar en un hosting o vamos a tener un modelo cliente-servidor con una aplicación instalada en un computador, el cual va a acceder a una intranet. Toda esa parte que yo estoy hablando acá, que ustedes dentro del quehacer investigativo deben tener muy claro, ¿cierto? Entonces, obviamente ustedes van a tener términos de pronto acá que son muy adelantados a su, ¿cómo se llama? A su semestre de formación, pero que nosotros, dentro de ese quehacer investigativo, debemos ir consultando. En este momento, obviamente, no se les va a pedir a ustedes que planteen una arquitectura de software con todos los requisitos funcionales, los objetivos de calidad, no, pero sí una aproximación a ese diseño, ¿vale? ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente. Entonces, es especificar todo lo que ustedes hicieron acá. Aquí deben tener muy en cuenta el uso de las tablas y las van a utilizar. Mire cómo deben ser las tablas. Ahí debemos revisar las normas APA versión 7 para el título de las tablas y la forma de citarlo, así como las imágenes. No, aquí no hay ejemplos de imágenes. Pues, así como las imágenes que ustedes van a utilizar, preferiblemente no utilizar imágenes descargadas de internet, utilizar imágenes de fuente o de creación de ustedes,
¿Listo? Porque si utilizamos imágenes descargadas de internet, vamos a tener conflicto con los derechos de autor. Hay algunas imágenes que no son permitidas el uso, entonces debemos tenerlo muy en cuenta. Y aquí entonces ustedes deben rendir todas las actividades, deben mostrar todas las actividades que desarrollaron durante su proyecto. Después de haber terminado todo eso, ustedes van a entrar a hacer las conclusiones. Entonces aquí deben tener en cuenta algo, y muy presente. Cuando ustedes desarrollan las conclusiones, que debería ser lo último que se hace, ¿cierto? ¿Por qué lo último que se hace? Porque yo debo dar con esto respuesta a los objetivos que planteé. O sea que en este caso, si yo tengo 5 objetivos planteados entre general y específicos, deben haber como mínimo 5 conclusiones. ¿Qué deben ser las conclusiones? Presentar de forma lógica, clara y concisa los resultados que se obtuvieron en el desarrollo de esta investigación. Deben estar fundamentadas en el marco teórico y en los resultados que ustedes plantearon. Deben tener muy presente lo que ustedes plantearon en la introducción para desarrollar esas conclusiones. Se sugiere que se trabajen viñetas como las que se tienen acá. Y ojo que no se deben confundir con las recomendaciones. Una conclusión a la que yo puedo llegar es que el hecho de implementar un sistema de seguridad en una universidad es bastante costoso, dado que, bueno, y poco útil porque en época de pandemia no es necesario utilizarlo. ¿Sí? Eso es una conclusión. Y una recomendación, yo podría decir, se recomienda a Unisangil o se sugiere a Unisangil implementar diferentes medidas para controlar el ingreso a la universidad, con esto garantizar o con esto se podría garantizar o se podría conocer en tiempo real cuál es la cantidad de población que tiene una universidad en un determinado periodo de tiempo. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta y diferenciar las conclusiones de las recomendaciones. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Por último, vendrían las referencias bibliográficas o la bibliografía que debe trabajarse en normas, normas APA versión 7. Para esto se recomienda, no es obligatorio, se recomienda, que nos ayuda muchísimo, el uso de una herramienta como Mendeley. Nosotros ya vimos hace unas 2 o 3 clases cómo se utiliza esta herramienta, entonces lo ideal sería aplicarla, ¿sí? Aplicarla en el desarrollo de este proyecto, porque es una herramienta, primero, que vamos a sistematizar todas las referencias, vamos a tener una mejor estructuración de nuestro estado del arte y vamos a conocer de primera mano realmente cuáles son las referencias que utilizamos, cómo las utilizamos y demás. ¿Listo? Esas son las recomendaciones que debemos tener en cuenta para el desarrollo de sus informes finales, que en este momento ya deben ir bastante adelantados, porque recordemos que estamos como a, qué sé yo, 2 o 3 clases máximo de la tercera entrega y de la sustentación final. ¿Listo? Entonces, ¿tenemos dudas, preguntas, inquietudes al respecto? En la sustentación exponemos con diapositivas o exponemos con el proyecto que planteamos. Lo ideal es mostrar las dos cosas, o sea, tener unas ayudas, una presentación muy pequeña, cero texto prácticamente, apoyada de imágenes, y si nosotros vamos a tener algún prototipo funcional, algún prototipo físico, pues a partir de la cámara mostrarlo, o no sé, si de pronto se graba un video cortico que muestre ese día el funcionamiento. Todo eso son estrategias que ustedes deben evidenciar cómo llegar de la mejor forma a los jurados para explicarles sus proyectos. Bueno, sí, señor. Bueno, veo que no hay más dudas, o sea que todo quedó claro. Silencio positivo administrativo dirían los abogados.
Recordarles que el día 26 de abril es la tercera entrega, ¿sí? Es una entrega que ya debe estar bastante adelantada porque la sustentación es para el 20 de mayo. Cabe aclarar que a pesar de que sea el 26 de abril, se estipula o ya se estipuló una hora de entrega. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan muy claro. Paso aquí a recordar una actividad que ustedes deben estar revisando y que en su aula está muy clara y que ya está planteada esa tarea para entregar o para la respectiva entrega. ¿Listo? De acuerdo a los lineamientos que hemos venido y que se plantearon desde un inicio en la asignatura. Ingeniero, disculpe, buenas noches. Buenas Buenas noches, ingeniero, noches. buenas noches, compañeros. Ingeniero, ¿es para el 26 o para el 23? Es que no lo escuché muy bien. Bueno, permítanme, ya les comparto aquí pantalla para confirmarles. Entonces, lo ideal es que ese documento ustedes lo deben tener en sus, o que ya lo tienen en sus aulas y que deberían tenerlo dentro de sus documentos personales. Es para el día 26 de abril, actividad que ya está programada de entrega en el aula virtual en Ágora. ¿Vale? Ahí en pantalla ustedes lo están visualizando para que lo tengan muy claro. ¿Alguna otra duda, muchachos? Pregunta, inquietud. Listo. No, señor. Ok, muchas gracias. Entonces dejaríamos hasta acá. Tener muy presente esa fecha de entrega y nos veremos con algunos o con la mayoría en la siguiente clase. Con los demás de Proyecto Integrador nos veremos dentro de 8 días en nuestra asignatura. Una feliz noche para todos. Saludos, ingeniero, Vale, gracias. ok, ingeniero, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches.